Tipos de tejidos e uniones celulares. En la bibliografía vamos a tener principios de anatomía y fisiología de Tortora de Erickson principalmente, y va a estar reforzado con tratado de histología de Leslie Gardner e histología de Ross. Pasando al contenido, vamos a comenzar con una introducción y generalidades, algunos conceptos importantes, luego características y diferencias entre los tejidos principales básicos. Luego vamos a pasar a uniones celulares, comenzando desde uniones estrechas, luego pasamos a uniones adherentes, desmosomas, semidesmosomas y terminamos con uniones comunicantes. Para comprender un poco más estos conceptos, es necesario comprender en el nivel de organización en que se encuentra. Tenemos primeramente el nivel químico, que va a estar conformado por átomos y biomoléculas pequeñas, el cual en su conjunto van a venir a formar macromoléculas, las cuales van a venir a formar el nivel celular, en su nivel macromoléculas, organelas y posteriormente a su nivel celular propiamente dicho, ¿no? Y ahora el conjunto de este segundo nivel, el conjunto de células, va a venir a formar lo que vendría siendo el nivel tisular. En el nivel tisular se considera que los tejidos van a estar conformados por grupos de células y además por los materiales que vendría a ser el líquido extracelular o el material que se encuentra inmerso, ¿no?, en el líquido extracelular o sustancia intersticial o líquido intersticial. Ahora, como podemos ver en la imagen, en el tejido muscular se encuentra muy poco de este material extracelular, ¿no? Cada célula va a estar destinada a realizar una función. Una vez entendido el nivel de organización en el que se encuentra, pasamos. Los parámetros corporales pueden modificar. A modo de ejemplo, tenemos un esquema en el que nos muestra primeramente un estímulo, que aquí nos menciona que es la causa de la disminución de la homeostasis al aumentar la condición controlada, o sea, la tensión arterial, lo cual va a llevarnos a los receptores, que se van los vasoreceptores en ciertos vasos sanguíneos. Tenemos entendido que tenemos vasoreceptores, por ejemplo, en la bifurcación de la carótida interna, la carótida externa, en su origen se podría decir, lo cual va a llevar aferencias, impulsos nerviosos al centro del control, al encéfalo, el cual va a llevar una eferencia, un impulso nervioso a los efectores que vendría siendo el corazón y los vasos sanguíneos. La respuesta vendría siendo una disminución de la frecuencia cardíaca, y la dilatación y ensanchamiento de los vasos sanguíneos, lo que hace que la tensión arterial disminuya, lo cual va a provocar que el retorno a la homeostasis, cuando la respuesta es llevada a una tensión arterial de nuevo a la normalidad, ¿no? Lo cual va a hacer que al cesar el estímulo, la tensión arterial deje de estimular a los receptores. En otras palabras, y a modo de ejemplo, podemos decir que el estímulo que va a causar el desequilibrio homeostático, que en este caso vendría siendo la subida de la presión arterial o la tensión arterial, como lo menciona aquí, que va a ir a estimular a los receptores, a los vasoreceptores de ciertos vasos sanguíneos, que podemos a modo de ejemplo poner el seno carotidio en lo que vendría siendo la bifurcación de la carótida común, lo cual va a llevar aferencias al centro de control, lo que va a procesar vendría siendo como que la presión sanguínea está aumentada. ¿Qué se necesita para que esto disminuya? O sea, la sangre está golpeando con fuerza las paredes de los vasos sanguíneos, y para que esto no sea tan intenso, podría dañar los tejidos, se puede decir que va a llevar eferencias para que los vasos sanguíneos se dilaten, ¿no? Para que la capa media del vaso sanguíneo, la capa muscular, la túnica media, se dilate, lo cual que la luz de los vasos sanguíneos aumente y de esta manera el flujo sanguíneo se apacigüe, ¿no? Sea más, no tan brusco el choque hacia las paredes. De esta manera, el flujo sanguíneo va a ser más corriente e incluso va a haber más capacidad del intercambio gaseoso a nivel de las células. Sabemos que cuando una persona está haciendo ejercicio se necesita gran cantidad de oxígeno para las células musculares esqueléticas principalmente. Esto va a favorecer a este caso, ¿no? Lo cual, como dice en la respuesta, una disminución de la frecuencia cardíaca y la dilatación. Sabemos que como las paredes están, la luz de los vasos sanguíneos no está tan dilatada, eso va a hacer que el corazón necesite más fuerza para que pueda bombear al resto de los organismos. En cambio, cuando la luz de los vasos sanguíneos está dilatada, es más fácil, es más sencillo, no necesita hacer mucho esfuerzo el corazón para que pueda llevar la sangre hacia las diferentes áreas del organismo. También menciona de que se dilatan, ¿no?, la luz de los vasos sanguíneos. Y posteriormente, cuando se deja de hacer ejercicio, pasa que
va a retornar a la normalidad. Esto a través de una retroalimentación negativa. Al ya no haber el estímulo, de esta manera ya no va a haber nada que pueda estimular a los receptores. En este caso va a cesar la aferencia y no va a haber ya eferencias que van a producir la dilatación de los vasos sanguíneos, van a volver a su estado normal, ¿no? A su diámetro normal, y el corazón va a retornar a su frecuencia cardíaca normal. Ok, ahora continuando con los 4 tipos básicos de tejido que contribuyen a la homeostasis, tenemos al tejido epitelial, al tejido conectivo, al tejido muscular y al tejido nervioso. Posteriormente voy a pasar a explicar más explícitamente cada uno de esos tejidos. Pero lo que se debe entender en esta parte es que estos tejidos trabajan en conjunto. Por ejemplo, el tejido epitelial está vascular y se vasculariza a través del tejido conectivo, ¿no? A través de los capilares del tejido conectivo. Y el tejido muscular y el... Ahora, en cuanto a la consistencia de un tejido, tenemos entendido que la estructura y las propiedades de un tejido específico van a depender de factores como la naturaleza de la sustancia extracelular que rodea las células. Sabemos que están formados principalmente por glucosaminoglucanos, proteoglucanos, además de las conexiones entre las células que van a componer el tejido, que es un tema principal de esta presentación. Se considera que los tejidos pueden tener una consistencia dura, como en el tejido óseo, por ejemplo, semisólida, como en el tejido adiposo, o líquida, como en la sangre. Estos tejidos son tipos de, o pertenecen, perdón, al tejido conjuntivo, ¿no? O al tejido conectivo. También se considera que existe gran diversidad en los tejidos respecto a los tipos de células, a la disposición de las células y al tipo de sustancia extracelular. Dependiendo de estos, se van a venir a clasificar. Ok, ahora pasando a los tipos de tejidos. Aquí tenemos una imagen de tejido conjuntivo. Esto prácticamente es un fibroblasto fabricando ya que las fibras de colágena, un capilar, adipocitos. Posteriormente voy a pasar a explicar las células. Ya aquí podemos ver los diferentes tipos de tejidos, que aunque no es el tema principal, estas micrografías o laminillas histológicas, es muy importante saber diferenciarlas. Ok, como ya había mencionado, tenemos 4 tipos de tejidos básicos: el tejido epitelial, el tejido conectivo o conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Empezando a explicar por el tejido epitelial, aquí tenemos los 4 tipos de tejidos. Este es el tejido epitelial, pseudoestratificado, ciliado, el tejido muscular estriado esquelético, el tejido nervioso, un soma neuronal, y el tejido conectivo, que en este caso vendría siendo el tejido óseo, ¿no? Compacto. Ahora, pasando desde el tejido epitelial, aquí podemos ver sus características, ¿no? Forma una cubierta protectora en las superficies del cuerpo. Se considera en sistema inmunitario o inmunidad que el tejido epitelial es la primera barrera de defensa, ¿no? Prácticamente el órgano de la piel. También el tejido epitelial va a tapizar las cavidades corporales, ¿no? Va a cubrir los tractos digestivo, respiratorio, excretor y reproductivo. También va a formar los recubrimientos internos y externos de la mayoría de los órganos. Es un tejido avascular, o sea que no tiene vascularización, que no tiene capilares, vasos sanguíneos, que no llegan a este tejido, ¿no? Como se puede ver en esta imagen, es prácticamente esto. Exactamente todo desde esta línea hasta la segunda de arriba. Eso es el tejido epitelial, y lo de abajo ya vendría siendo un tejido conjuntivo laxo. ¿Sí? Más abajo se encuentra el tejido conjuntivo denso y más abajo se encuentra el tejido adiposo. Ya. El tejido epitelial va a formar la piel. El tejido epitelial tiene 2 subdivisiones, lo que vendría siendo el tejido de recubrimiento y el tejido epitelial glandular, ¿no? Se considera que las células que lo forman están fuertemente adheridas unas con otras, esto a través de las uniones celulares. Luego, generalmente la parte superior de la célula está expuesta al medio exterior o a un espacio interno corporal, al medio exterior en el caso de la piel, ¿no? Sabemos que es el órgano más grande del cuerpo. Luego, al espacio interno corporal, por ejemplo, en todo lo que vendría siendo el tubo digestivo, el esófago, estómago, intestinos. En su recubrimiento interno existen las células, por muy especializadas que sean, son tejido epitelial. Y ahora tenemos entendido también que van a recubrir también aparte las glándulas, ¿no? La porción glandular de secreción. También recubre membranas, lo que vendría siendo membrana serosa, membrana peritoneal, membrana pleural, las pleuras del pericardio, todo eso vendría siendo tejido epitelial.
Ok, ahora vamos a pasar a explicar un poco sobre la división del tejido epitelial o cómo su clasificación. Se va a poder clasificar primeramente por la disposición de las capas en un tejido simple, en un tejido estratificado o en un pseudoestratificado. En un tejido simple porque solamente va a existir una sola capa de células. Se considera que es usualmente donde existe secreción y absorción. Al haber solamente una capa, es más fácil lo que vendría siendo el paso de sustancias a través entre las células o por las células, a través de las células, ¿no? Luego estratificado, que van a ser dos o más capas. Esto se va a encontrar donde se requieren protección, ¿sí? Porque al haber más capas, es más difícil que exista un intercambio como lo que es en el simple. El pseudo estratificado va a aparentar estar en capas, pero realmente no es así, porque las células son irregulares y los núcleos están en diferentes niveles, aparte que, como se puede ver en esta imagen, aparte que no todas las células llegan a la superficie libre. Eso es lo que le da una apariencia. Ahora, pasando a lo que vendría siendo los componentes del tejido conectivo, vamos a encontrar que tenemos células propias del tejido conectivo, células que van a emigrar desde la sangre, fibras estructurales y sustancia fundamental, estas dos últimas que van a corresponder a la matriz extracelular. Ahora, adelantando un poco estos conceptos, las células propias, como los fibrocitos, que van a venir a derivar de los fibroblastos, que van a ser la célula especializada en fabricar los componentes estructurales, como son las fibras de la matriz extracelular, los fibroblastos, ¿no? También tenemos los adipocitos, que son las células encargadas de almacenar energía, ¿no? Luego los triglicéridos. Luego tenemos las células emigrantes procedentes de la sangre, que como ya había mencionado, van a través de la diapéresis de los capilares sanguíneos, van a venir al lugar donde se va a dar la función inmunitaria, llamado a través de quimiotaxis, que vendría siendo una atracción química, ¿no? Luego existen lo que son las fibras de colágeno, las fibras elásticas y las fibras reticulares. Cada uno tiene su diferencia estructural que posteriormente en otro video voy a pasar a explicar. La sustancia fundamental que va a ser la encargada de mantener lo que vendría siendo el líquido o el agua en la matriz extracelular. Ahora, en cuanto a la clasificación de los tejidos conectivos, tenemos que se va a clasificar en un tejido conjuntivo laxo, en un tejido conjuntivo fibroso, en un adiposo cartilaginoso y en un óseo. El óseo también se va a venir en un tejido compacto y en un tejido esponjoso. Ahora, pasando a explicar cada uno de estos. El tejido conectivo laxo, que es el que se va a encontrar justo por debajo de la piel, va a servir para conectar órganos y sirve de reserva de sales y fluidos. En cambio, el tejido conectivo elástico se denomina para estructuras que tienen que expandir o contraer, por ejemplo, los pulmones y las arterias, ¿no? En una de sus túnicas va a contener este tipo de tejido. Ahora, el tejido conjuntivo reticular va a formar la base de apoyo para muchos órganos, ¿no? Se puede decir el estroma, ¿no? Ahora, el tejido conectivo fibroso va a formar los tendones y los ligamentos al tener una disposición muy regular entre sus fibras, se puede decir. Retrocediendo un poco, el tejido óseo en la porción subcompacta, se podría decir, la que se encuentra más hacia la periferia, tiene una organización un poco más condensada que la del esponjoso. El esponjoso se caracteriza por sus trabéculas y el compacto por sus ostionas, que es una organización de laminillas de cristales de hidroxiapatita, ¿no? Ahora en el tejido conectivo, perdón, en el tejido óseo también encontramos lo que es la médula ósea roja, amarilla, que cada una tiene sus características y funciones, ¿no? El amarillo que vendría siendo el almacenamiento de energía a través al contener, ¿no? Tejido adiposo, y el rojo donde se sucede, se puede decir, la hematopoiesis, la creación de nuevas células sanguíneas. El tejido cartilaginoso que va a contener más fibras, su matriz extracelular va a contener más fibras de condritin sulfato, va a formar piezas esqueléticas elásticas, es prácticamente como el tejido óseo, solamente que este va a ser un poco menos compacto. Ahora, el tejido adiposo, como ya habíamos mencionado, sirve como almacenamiento de energía, aparte que va a amortiguar mecánicamente como térmicamente el organismo. Se va a encontrar justo debajo de la piel, alrededor de algunos órganos internos, en la piel, en lo que vendría a denominarse hipodermis, o también se denomina fascia superficial. Y también se puede encontrar recubriendo órganos internos para de esta manera cubrirlos en cuanto a tensiones mecánicas y en ese sentido
En el tejido fibroso habíamos mencionado que van a venir a estar formadas por tres tipos de fibras, de colágeno, reticulares y elásticas. Las de colágeno son las más abundantes y van a formar estructuras resistentes, como lo que vendrían siendo los tendones, las cuerdas bucales, los ligamentos articulares y la dermis. En cuanto al tejido conectivo laxo, no tiene predominio en cuanto a ningún elemento propio del tejido, como vendría siendo no predominan fibras, no predominan célula o algún tipo específico de células. Solo podemos decir que aquí es donde sucede la función inmunitaria y los fibroblastos fabrican lo que vendría siendo las estructuras proteicas como el colágeno, ¿no? En cuanto a la función, va a servir de relleno, cicatrización, protección y unión. Se va a encontrar debajo de la piel formando la dermis y el intercalado entre los tejidos, ¿no? Como el ejemplo de los músculos, el bimicio, perimicio, endomicio, lo va a compartimentar, se podría decir, y separar en fascículos, en unidades motoras. Aquí tenemos un tejido conectivo laxo, una laminilla histológica y un gráfico. Aquí podemos ver algunos fibroblastos, algunas fibras proteicas de elastina, colágena, vasos sanguíneos, capilares sanguíneos en un corte transversal, ¿no? Y se podría decir algunos leucocitos también. Y en la laminilla histológica podemos ver específicamente más fibras y algunas células. Aquí tenemos lo que vendría siendo el tejido reticular, que va a formar lo que vendría siendo el estroma de ciertos órganos, como es en este caso un nódulo linfático, un ganglio linfático. Y en el caso del tejido conectivo areolar, vamos a encontrar que va a estar formando lo que es la dermis debajo de la piel. Aquí tenemos una laminilla histológica para ambos y un gráfico. Pasando a lo que vendría siendo el tejido muscular, entendemos que en el caso del tejido muscular esquelético, el músculo va a estar compuesto por fascículos musculares, ya dijimos, separado, compartimentado por tejido conjuntivo, ¿no? Tejido conjuntivo denso. Cada fascículo va a estar formado por haces de fibras musculares individuales, células musculares. En el caso del endomicio, ¿no? Sabemos que envuelve una célula, un miocito, se podría decir. Y luego un grupo de miocitos lo va a recubrir lo que vendría siendo el perimicio y posteriormente todo lo que vendría siendo un conjunto de esos compartimentos lo va a venir a recubrir lo que es el epimicio. Cada fibra muscular va a contener miofibrillas que se van a disponer, formando un patrón de bandeo que se va a llamar estriaciones. Esa es una característica visible en microscopio del músculo esquelético. Estriaciones solamente se encuentran en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco, ya que el músculo listo carece de estas estriaciones. Luego también las miofibrillas se van a disponer organizadas formando estructuras regulares que se van a denominar sarcómeros. Es la unidad estructural de lo que vendría siendo la contracción, ¿no? Del tejido muscular. Cada sarcómero va a presentar una estructura altamente organizada formada por filamentos de actina y miosina, o sea, filamentos de gruesos y delgados, actina que vendrían siendo los delgados y miosina los gruesos. De esta manera, a través de la fisiología. Y bueno, aquí podemos ver los tipos de tejido muscular. Primeramente el tejido muscular estriadoesquelético, que podemos ver aquí las diferentes bandas, unas bandas más oscuras, unas bandas más claras, característica visible al microscopio óptico. Y aquí podemos ver una laminilla histológica con sus núcleos periféricos, ¿no? Mostrando otra característica del tejido muscular estriadoesquelético. Y bueno, aquí tenemos el tejido muscular estriado cardíaco, que va a estar limitado al corazón y a la emergencia de los grandes vasos. Consideramos que una característica vendría siendo que tiene la forma ramificada y también el núcleo periférico. Y en esta parte podemos ver la fibra muscular lisa, ¿no? Sin estriaciones y de forma ausada, ¿no? Con sus extremos tan distales más estrechos que la parte central y con el núcleo central igual. Pasando a lo que ya habíamos mencionado, el músculo estriado, aquí tenemos una laminilla histológica teñido con hematoxilina y eosina. Aquí podemos ver una característica del tejido cardíaco con los discos intercalares que en esta imagen se puede notar. El tejido muscular liso que va a venir a formar las paredes de ciertos órganos como lo que es el estómago. El tejido nervioso que va a tener como célula parenquimatosa a la neurona
Va a detectar los cambios de una variedad de condiciones dentro y fuera del organismo, ¿no? Nos va a ayudar a relacionarnos con el medio externo voluntariamente a través del sistema nervioso somático y en el medio interno involuntariamente a través del sistema nervioso autónomo, ¿no? Y se considera que tiene una respuesta rápida a diferencia del sistema endocrino, que también trabaja con la regulación de las condiciones del medio interno del organismo. Va a responder generando señales eléctricas que se van a llamar potenciales de acciones o impulsos nerviosos, los cuales van a activar la contracción muscular y las secreciones glandulares. Se considera que una neurona, por su morfología, va a poder ser bipolar, una dendrita y un axón unipolar que va a tener un único axón y no tiene dendritas, y multipolar que tiene numerosas dendritas y un solo axón. Ya. Los tipos de neuronas: tenemos neuronas sensitivas, las que van a llevar las aferencias, neuronas motoras, las que van a llevar las eferencias, y las interneuronas, las que existen en más cantidad y que se van a encontrar entre esas mismas, transmitiendo y descartando impulsos, ¿no? Dentro del sistema nervioso central. Células de la neuroglia. Entre las células de la neuroglia, que son las células que van a mantener, que van a nutrir a las neuronas, que son en mayor número, por cada neurona se considera que existen 10 neuroglias, células de la neuroglia. Vamos a empezar por los oligodendrocitos, son las células encargadas de crear mielina en la sustancia gris del sistema nervioso central. El sistema nervioso central va a venir a conformar lo que vendría siendo el encéfalo y la médula espinal, ¿no? El periférico, los nervios raquídeos y lo que corresponde a las partes más distales, ¿no? Como los receptores sensitivos que existen. Ya. Eh, También tenemos a la célula de la microglia, que va a venir a originarse del sistema fagocítico mononuclear, ¿no? Viene a formarse de la cresta neural como las otras células nerviosas. Esta célula es fagocítica, tiene función inmunitaria, de defensa, ¿no? Luego tenemos a las células ependimarias, como se puede ver en esta imagen, son de recubrimiento, van a recubrir lo que viene siendo el conducto ependimario, que es el conducto por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Luego tenemos los astrocitos, que son las células que, como se puede ver en la imagen, se adhieren a los vasos sanguíneos y apartan el somo neuronal. Son las más numerosas. Luego, pasando a las células de la neuroglia que pertenecen al sistema nervioso periférico, vamos a tener a las células de Schwann y a las células satélite. Las células de Schwann son los que van a formar las vainas de mielina que van a recubrir los axones de las neuronas del sistema nervioso periférico. A diferencia de los oligodendrocitos del sistema nervioso central, estas van a envolver una célula de Schwann, envuelve una porción del axón. En cambio, un oligodendrocito puede envolver varias porciones del axón, o sea, varios axones, una porción de varios axones de varias somas neuronales, ¿no? Ahora, las células satélites van a rodear los cuerpos neuronales en los ganglios. Tenemos ganglios simpáticos, ganglios sensitivos, y en los cuales se van a encontrar estas células satélite, que prácticamente vendrían siendo de sostén, al igual que los astrocitos en el sistema nervioso. Sobre esas células, esos diferentes tipos de células, existen regiones especializadas las cuales les permite unirse entre células o a otras estructuras que se encuentran en la matriz extracelular. En el tejido epitelial tenemos entendido que están sobre una membrana basal, y en el caso de estratos más superiores o superficiales entendemos que se unen a células adyacentes, inferiores, superiores. De esta manera, en el tejido conjuntivo igual se unen a material extracelular, ¿no? Como por ejemplo las fibras de colágeno o fibras reticulares o elásticas, ¿no? En el tejido nervioso, como sabemos, un tejido vendría siendo un conjunto de células, y para que este conjunto de células sea funcionalmente estable, existen estas uniones celulares. Em, Se considera que la mayoría de las células epiteliales y algunas células musculares y nerviosas se adhieren en forma estrecha y forman estas uniones. Difieren mucho en cuanto a su estructura y funcionalidad. Eh, Se considera que son prácticamente puntos de contacto entre las membranas plasmáticas. Las uniones estrechas, que también se denominan uniones oclusivas, son uniones que van a estar formadas por una red de cadenas, como se puede ver en la imagen de color amarillo, eh, que estas proteínas son de transmembrana y se fusionan en las superficies externas de la membrana plasmática. No se puede ver en esta imagen, pero al igual que están rodeando esta superficie interna, en la superficie externa la rodean y la bordean, se podría decir.
y de esta manera sellan las vías de paso lo que existen entre estas células. Como se puede ver, solo hay un pequeño espacio entre estas zonas. Son el único tipo de unión que impiden el movimiento de proteínas de membrana y evitan el movimiento intercelular de moléculas solubles en agua. Estas uniones se van a encontrar en lo que vendrían siendo las células epiteliales que van a revestir el estómago, los intestinos y la vejiga. Inhiben el pasaje de sustancias entre las células y evitan que el contenido de estos órganos se filtre hacia la sangre o a los tejidos circulares. Estructuralmente, estas uniones van a estar compuestas en su sitio de unión por claudinas o claudinas nectinas y moléculas adhesivas de unión, que son proteínas de transmembrana. Luego pasamos a lo que son las uniones adherentes. Las uniones adherentes van a tener la característica de formar una placa, que es una densa capa de proteínas en la parte interna de la membrana plasmática. Se va a unir a las proteínas de la membrana y a microfilamentos del citoesqueleto. De esta manera, las células se van a unir mediante glucoproteínas de transmembrana, que mayormente son caderinas, ¿no? Cada molécula caderina se va a insertar en la placa desde el lado opuesto de la membrana plasmática, va a atravesar parcialmente el espacio, como se puede ver en la imagen, está de color verde, atraviesa este espacio intercelular entre células adyacentes y se va a insertar en la placa desde el lado opuesto de la membrana plasmática, de la célula adyacente, ¿no? Estas uniones adherentes lo podemos encontrar en las células epiteliales. Además, las células adherentes van a formar zonas extensas que se van a llamar cinturones de adhesión. De esta manera van a rodear la célula como un cinturón, ¿no? Aparentando esta forma. Las uniones adherentes además ayudan en las superficies epiteliales a resistir la separación durante las actividades de contracción, como ocurre cuando el alimento se desplaza por los intestinos. A diferencia de las otras zonas de adhesión, estas células son parte del complejo unión y se van a localizar en una posición un poco más basal que las zonas oclusivas. Como se puede ver en la imagen, se encuentran un poco más basal, aunque en esta imagen no lo ilustra de esa manera. En el Gardner, el Ross, lo consideran que se encuentran en una zona un poco más. El espacio intercelular que va a existir entre estas dos células adyacentes va a ser de 15 a 20 nanómetros. Va a estar ocupada por las fracciones extracelares de las proteínas E-caderinas. Estas proteínas integrales van a depender de calcio. Bueno, ahora pasamos a las uniones celulares de tipo desmosomas. Al igual que las adherentes, estas van a contener una placa y glucoproteínas de transmembrana, caderinas, las cuales se van a extender hacia el espacio intercelular entre las membranas adyacentes, ¿no? Y se van a unir entre sí. Sin embargo, a diferencia de las adherentes, la placa no se une a los microfilamentos, sino que a elementos del citoesqueleto conocidos como filamentos intermedios, ¿no? Estos van a estar formados por la proteína queratina. Los filamentos intermedios además se van a extender desde los desmosomas de un lado de la célula a través del citosol hasta los desmosomas del lado opuesto de la célula. Esta disposición estructural va a contribuir a la estabilidad de las células, ¿no? La forma que va a tener esto va a estabilizar, en otras palabras, esta disposición estructural va a contribuir a la estabilidad de la célula y a los tejidos en sí. Y van a estar localizadas en lo que vendría siendo las células que forman la epidermis, la capa más externa de la piel, ¿no? En los de los queratinocitos. Y va a encontrarse igual entre los músculos cardíacos, ¿no? En los miocitos del músculo cardíaco. En cuanto a su función, van a evitar que las células epidérmicas se separen bajo la tensión y que las células del músculo cardíaco se. El espacio que existe entre las células tiene aproximadamente 30 nanómetros de ancho y va a estar ocupado por las regiones extracelulares de los desmocolinas, desmocleínas y las. Ahora pasando a lo que son los hemidesmosomas, que son similares a los desmosomas, pero no unen células adyacentes, sino que unen la membrana basal con la porción basal de la célula, ¿no? El dominio basal. Las glicoproteínas de transmembrana de los hemidesmosomas son integrinas en lugar de caderinas. En la parte interna de la membrana plasmática, las integrinas se unen a los filamentos intermedios, que van a estar formados por la proteína queratina. En la parte externa de la membrana plasmática, las integrinas se van a conectar con la proteína laminina que se va a encontrar en la membrana basal, ¿no? De esta manera los hemidesmosomas no unen células entre sí, sino con la membrana basal.
Bien, ahora pasando a lo que vendría siendo las uniones comunicantes. En esta imagen podemos ver todo lo que vendría siendo las uniones adherentes un poco más superior, los desmosomas un poco más inferior, la unión estrecha que se encuentra mucho más superior que la unión adherente y los semidesmosomas que se encuentran entre la membrana basal y la porción basal o el dominio basal de la célula, ¿no? Las demás son entre células adyacentes. Ahora sí, pasando a lo que son las uniones comunicantes, también llamadas nexos, conexiones comunicantes o canales de conexión, son regiones de comunicación intercelular, ya no son solamente uniones, sino que a través de estas uniones se permite el paso de... Estas uniones comunicantes van a formar túneles diminutos que van a estar llenos de líquido y se van a denominar conexones para conectar células entre células vecinas, ¿no? Las membranas plasmáticas de las uniones comunicantes no se van a encontrar fusionadas como en las uniones estrechas, por ejemplo, sino que van a estar separadas por un espacio intercelular muy angosto. A través de los conexones va a existir el paso de moléculas pequeñas, iones, desde el citosol de una célula a la otra célula vecina, pero no van a atravesar moléculas más grandes como las proteínas intercelulares vitales, ¿no? Que van a tener una función en la fisiología bioquímica dentro de la célula. Aparte, la transferencia de nutrientes y tal vez de desechos ocurre a través de estas uniones comunicantes en tejidos avasculares como son el tejido del cristalino, los lentes, ¿no? Y las córneas de los ojos. Las uniones comunicantes nos van Aparte, en el embrión en desarrollo, algunas de las señales químicas y eléctricas que van a regular el crecimiento y la diferenciación celular se desplazan a través de uniones comunicantes. Las uniones comunicantes van a permitir también la diseminación rápida de los impulsos nerviosos o musculares entre las células. Este es un proceso crucial para el funcionamiento normal de algunas partes del todo este proceso es un proceso crucial para el funcionamiento normal de algunas partes del sistema nervioso, al igual que para la contracción del músculo cardíaco, el tubo digestivo y el útero. Y como podemos ver una función un poco más generalizada, la función vendría siendo la de permitir el acoplamiento eléctrico, por ejemplo, en el potencial de acción y metabólico entre las células, por ejemplo, como dijimos, el intercambio de nutrientes, desechos, etc. En esta imagen podemos ver diferentes tipos de tejidos, laminillas histológicas visualizadas en microscopio. En esta imagen podemos ver epitelio plano simple pavimentoso, ¿no? O sea que es como un suelo de baldosas, más o menos lo describen así en los libros. Como podemos ver, este es un corte transversal, se podría decir, en el que podemos ver los núcleos de una manera central, semicentral, y pues no tiene otra forma, muchas disposiciones, ¿no? Al solamente poderse visualizar de esta región, si solamente se podría ver en un corte longitudinal, solo veríamos una capa y una elevación que vendría siendo el núcleo, que pertenecería a esa porción. En el epitelio cúbico simple, en este caso, no está muy definido. Se encuentra, por ejemplo, en la porción vascular de la retina. Luego el epitelio simple prismático, cilíndrico, en otras palabras, que se encuentra recubriendo lo que es la superficie interna del tubo digestivo, en este caso del esófago, y normalmente tiene una superficie apical especializada, ya sea con microvellosidades, cilios. El epitelio pseudoestratificado pavimentoso es igual que en esta imagen podemos ver que va a venir a formar lo que es el epitelio. No hay mucho que decir, simplemente que sus estratos, sus capas van a ir subiendo a medida que van formando queratina hasta desprender, o sea, hasta descamarse, ¿no? En la superficie van a perder sus organulos, su núcleo y se van a descamar. El epitelio glandular, que ya dijimos que existen dos tipos de glándulas, tanto endócrinas como exócrinas, que ambas derivan del epitelio glandular. Bueno, en los demás tejidos vimos que están teñidos con hematoxilina y eosina. En este caso vemos que está teñido probablemente con un azul de metileno. Luego podemos ver el tejido adiposo, que ya vimos que su principal función es la de almacenar energía, aparte de la regulación, o perdón, permite el aislamiento térmico y mecánico, ¿no? Protección mecánica y térmica. Luego el tejido cartilaginoso, que es como el tejido óseo, solo que menos compacto. Aquí podemos ver lagunas de condrocitos, ¿no? Luego el tejido muscular, que son cilíndricas, sus características son muy definibles, igual en las laminillas histológicas, sus núcleos periféricos,
El tejido muscular cardíaco tiene una forma un poco más ramificada, ya no tan cilíndricas como el tejido muscular estriado. Aparte tienen discos intercalares, aunque en esta imagen no están muy bien definidos. El tejido muscular liso son células tipo ausadas con extremos un poco más delgados, núcleo central, y no tienen estriaciones como estos dos. El tejido nervioso, aunque no se puede visualizar mucho sus estriaciones en estas imágenes histológicas, el tejido nervioso normalmente es un poco complicado en los preparados histológicos de microscopía óptica de luz, pero en esta imagen podemos ver que probablemente está con la técnica de Cajal, los cuerpos neuronales, los somas neuronales, interneuronas y algunos se podría llegar a definir algunas células de la neuroclea. Y bueno, hasta aquí el final del video. Espero que el video haya sido útil. Estaré subiendo la continuación en los próximos días. Si se tiene alguna sugerencia, ya sea del tema o del desarrollo del tema, se lo puede dejar en los comentarios. Yo lo tomaría muy en cuenta, me sería de ayuda. Y pues se pueden suscribir al canal, igual me sería de ayuda. Y muchas gracias y hasta luego.